Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, que compartas para que la bendición llegue a otros vidas. Vamos a comenzar aprendiendo hoy acerca de las doctrinas y prácticas satánicas que están ocultas dentro de la iglesia. Acuérdense que Jesús dijo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. El Señor plantó la viña y el Señor dice que vino el enemigo y plantó cizaña, sembró cizaña en lo que Dios había plantado. Vamos a estar destapando, descubriendo esa cizaña para que usted, trigo del Señor, no caiga en el error del secularismo. Primero acompáñenme a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes a predicar, papá, a tu iglesia. Habla a tu iglesia, Dios mío. Señor, reprende todo aquello que se oponga, Señor, a la administración de tu palabra. Padre, guárdanos de toda molestia, líbranos de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús dependo de ti, porque nada puedo hacer sin ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos, amén, amén, amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Vamos a descubrir... empezando con este versículo del capítulo 2, vamos a descubrir esas doctrinas y prácticas satánicas ocultas que se han colado, que se han sembrado en la iglesia. Y si alguien está practicando esto, aún inconscientemente, es el buen momento para renunciar a este error y volverse a la verdad que es Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios y nos ponemos de pie para reverenciar esta primera ministración de la palabra. Bendito sea el Señor. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Amén. Pueden tomar asiento. Bendito sea el Señor. Todo el que esté tomando notas, amén, espero estarles facilitando sus notas. Acá en la pantalla van a estar viendo todo lo que voy a estar predicando, texto por texto, lo van a estar viendo. Bendito sea el Señor. Ahí intentamos hacer algo, tapar un poco toda la iluminación para que usted pueda ver mucho mejor. Amén. Cualquier duda sobre un texto pueden hacerme la pregunta y al final de la clase, como siempre, vamos a estar dando ese momento para preguntas y respuestas. Amén. Me impacta cómo es que encontramos en este versículo 24, porque el Señor habla a la iglesia de Tiatira y reprende lo que Dios llama el espíritu de Jezabel, que vamos a estar viendo en unas clases más adelante qué cosa es el espíritu de Jezabel y este movimiento de empoderamiento feminista, qué tiene que ver o en qué semejanza o qué paralelismo podemos hallar bíblicamente en esto. Pero en el día de hoy me quiero enfocar en las profundidades de Satanás. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice las profundidades de Satanás? Bendito sea el Señor. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice las profundidades de Satanás? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Bueno, las profundidades de Satanás no es nada más que una innovación doctrinal. Cuando leemos profundidades, está hablando de qué profundidad.
profundidad, algo que se escudriña a fondo, algo que se busca a fondo. Pero las profundidades de Satanás no podemos verlo como que están haciendo ritualismos ocultos al diablo dentro de la iglesia, porque verdaderamente sería muy obvio, y Satanás, como padre de mentira, no permitiría que algo tan obvio saliera a la luz. El objetivo es contaminar, destruir, el objetivo es robar, el objetivo es acabar con las vidas dentro de la iglesia. Ese es el objetivo del diablo, que el Señor lo reprenda. La palabra dice que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Por lo tanto, cuando habla de las profundidades de Satanás, está hablando de una innovación doctrinal. Le está hablando a una iglesia que contextualmente le dice que bendito sea el Señor. Habla sobre que tiene unas pocas cosas contra esta iglesia y le dice que toleras a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice profetiza, que está enseñando y seduciendo a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo que está pasando en Tiatira es que se está levantando una doctrina usando el nombre de Jesucristo, pero es una doctrina de error, una doctrina pecaminosa, una innovación doctrinal que está llevando a la iglesia de Tiatira al error. Está haciendo que los siervos forniquen. Está haciendo lo mismo que hizo Balaán con el pueblo de Israel, enseñándolo al pecado, adaptándolo al pecado como si no hubiese ningún problema, que todo está bien delante de Dios. Esta es la definición correcta de las profundidades de Satanás. Enseñanzas falsas que impartían los herejes o la perspectiva secreta de los llamados creyentes en ese entonces, que garantizaban una vida espiritual profunda. Y hoy en día vemos que se levantan gente que dicen que tienen ministerios y están enseñando cosas que no están en la Biblia. Toman cosas de Freud, toman cosas de la psicología, toman cosas de todo lo que es el área secularista, el área espiritista, el área de la hechicería. Toman cosas científicas, materias, esoterismo, masonería, y usan estas cosas y las enseñan en la iglesia. Buscan algún versículo bíblico que más o menos le encaje y lo aplican como una doctrina, como una enseñanza. Amado, estas son las cosas que se llaman las profundidades de Satanás. Cristianos haciendo yoga, cristianos movimientos. Voy a estar mencionando en un momentico todos esos movimientos. Cristianos haciendo cosas, prácticas, señales usados en los cultos satánicos, en la adoración al diablo, usándolo dentro de la iglesia. Y entonces el que lo enseña está consciente de lo que está haciendo. Pero el que no lo conoce cae en el error y se deja llevar por este error. Antes de continuar, debemos aferrarnos, leamos acá, debemos aferrarnos al fundamento de nuestra fe. Perdónenme un momentico para ver si logro ecualizar. Siento acá un ruido que me está molestando. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Debemos aferrarnos al fundamento de nuestra fe, y esto es un consejo para toda la iglesia.
aferrarnos al fundamento de nuestra fe cristiana y analizar con cautela y consejo cualquier enseñanza nueva que nos aparte de la Biblia, que nos aparte de la comunión de nuestros hermanos y de nuestra confesión fundamental de fe. Muchas doctrinas se están levantando, se han levantado, llevan años en el proceso de engaño y muchos cristianos nuevos en el día de hoy asumen como que esas enseñanzas están correctas, amados, y son enseñanzas falsas. Ahora, profundidades de Satanás también nos lanza el entendimiento de un proceso de relación con el enemigo de nuestras almas. Que algunos, siendo cristianos, empiezan en esta relación con el enemigo y terminan lejos de Dios. Ojo, hay cristianos que tienen relación con el enemigo y me parecería a mí que hasta inconscientemente. Porque ningún cristiano, ninguna persona consciente en sus cabales, hay locos. Pero una persona consciente que esté en sus cabales, no diría voy a tener una relación con el diablo. Pero la Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno le está hablando a la iglesia, te está hablando a ti específicamente la palabra de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Para los que argumentan la supergracia, una gracia que es imperdible por la iglesia, acá el autor de Hebreos dice, mirad bien, una advertencia, un llamamiento, mirad bien. Ponle atención, ponle intención, pon seriedad en esto, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cómo brota una raíz de amargura si no en un pleito, si no en una contienda, un desacuerdo entre dos personas? Una raíz de amargura no brota así sola. Existe un pleito y dígame usted si no ha habido un malentendido de usted con alguna persona dentro de la iglesia. Esas cosas pasan. El asunto es que cuando pase hay que aplicar el arrepentimiento delante de Dios, el perdón, la reconciliación, porque el mandamiento de amor está. El mandamiento de amor está. Pero dice la palabra que por causa de la falta del amor, de la falta del perdón, de la falta de la reconciliación, brotan en la raíz de amargura. Hay quien pierde la oportunidad de alcanzar la gracia de Dios, o sea, la salvación. Y mira lo que dice, y por ella, muchos, y esta palabra ya asusta, muchos sean contaminados. O sea que en el proceso de la relación con el enemigo puede haber una contaminación dentro de la iglesia. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero ahí está la advertencia. ¿Cuál es este proceso? La Biblia lo enseña, lo describe. ¿Cuál es este proceso de la relación con el enemigo? La primera, este proceso de perdición, el primer escalón, la primera acción que se hace con el enemigo es este. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 9, describe la primera frase y es sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, le dice a una iglesia, pero tú eres rico. Y dice la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esta palabra sinagoga
La palabra griega sinagoga, esta palabra sinagoga viene de la palabra griega sinagoge. Y una de sus traducciones es dar lugar. Mira qué interesante. Cuando el Señor dice que son sinagoga de Satanás, una de las traducciones es dar lugar. Sinagoga de Satanás, el primer paso del proceso de la perdición de un creyente que empieza a apartarse de Dios, es dar lugar al diablo. Y tenemos al apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 27, un texto cortico, clarito, que se explica a sí mismo sin tanta complicación. Dice Pablo: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿Qué pasó con estos que decían ser judíos y no lo eran? Y Dios les dice, ellos son sinagoga de Satanás. Son personas que estaban dando lugar al diablo. O sea que entregar el corazón o el oído a una innovación doctrinal, a un invento que lo que hacen es decir cosas nuevas para captar la atención del público, porque lo que ya se ha dicho una y otra vez ya está trillado para los carnales. Para el que se salva, escuchar un mensaje que ya ha escuchado 100 veces es bueno. Es bueno, se está predicando la palabra. No podemos predicar más allá de lo que Dios ha establecido, ha dicho, está escrito. Pero las profundidades de Satanás, esa innovación doctrinal, ven y dice, bueno, es que este texto se ha predicado tantas veces, yo tengo que inventarme algo nuevo. Y empiezan entonces las dimensiones de la gloria, los niveles de la unción. Hace 15 años atrás se predicaban 3 niveles de unción. Hoy en día, 2023, ya van por 22 niveles. Tienen que sacar algo nuevo porque ya está trillado, ya está viejo, arcaico. Lo que se ha predicado, hace falta innovación para captar la atención del público. Amado, un público así son gente que no son salvas. Es preferible y prefiera usted, iglesia, que le prediquen lo que está escrito que no inventos. Tomando un texto, sacándolo de contexto, sembrando pretextos, inventos, que lo que hacen es confundir más y más a las personas. Bueno, sinagoga de Satanás son gente que le están dando lugar al diablo con las innovaciones doctrinales, los inventos que llaman doctrina y no son más que cuentos, no son más que teorías humanas y hechicerías llevadas tomando un texto bíblico y predicado a la iglesia, y la gente que no lee Biblia se lo está comiendo, diciendo gloria a Dios, aleluya, tremenda palabra de Dios, y lo que están haciendo es darle lugar al diablo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Ni deis lugar al diablo, es lo que dice el apóstol Pablo. Pero es que este proceso no termina ahí. Los que comienzan a ser sinagoga de Satanás, los que comienzan a darle lugar al diablo, viene el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Y dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Yo conozco tus obras y donde moras está el trono de Satanás. Y luego dice, donde mora Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Donde mora Satanás, en el versículo 13 nos hace entender un lugar más allá de dar lugar al diablo, sino morada del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque el que le da lugar al diablo es una puerta abierta para que venga el enemigo y haga morada. ¿Puede ser eso, pastor? Bueno, Cristo dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos
buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. Mira cómo el diablo piensa de los hombres. Porque antes de Cristo usted era morada del diablo. El diablo no es omnipresente, entiéndame. No es que Satanás estaba en cada uno, no. Eran demonios, un ejército espiritual demoníaco. Y antes de estar en Cristo éramos víctimas de estos espíritus inmundos. Y vino Cristo y sacó a ese hombre fuerte, a esos demonios, los ató, los echó fuera y fuimos libres. Por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por el poder de Cristo, fuimos hechos libres. Pero cuando el cristiano da lugar al diablo y empieza a alejarse de Dios, es un proceso que es poquito a poco. Esto no es de un día, es poquito a poco. Empieza entonces, se queda la casa vacía. Y entonces el espíritu inmundo que había salido de ti, que andando por lugares secos buscando reposo y no lo haya, quizás buscando un cuerpo como el que estaba habitando en ti y no lo ha encontrado, dijo, voy a volver a mi casa. Mira que el Señor reprenda como ellos piensan. Voy a volver a mi casa de donde salí, de donde me sacaron. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada, dice la palabra de Dios. Desocupada, ausencia de Dios, barrida, trabajo, limpieza, lo que Dios había hecho, porque Dios no ensucia, Dios limpia. Amén. Y adornada, discipulada, enseñada, que había sido sembrado palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con la casa? Desocupada. Hay alguien que estaba haciendo sinagoga, empezó a dar lugar al diablo. Y entonces el proceso lógico es morada del enemigo, morada de los demonios. Y estos toman consigo otros 7 espíritus peores. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, siendo cristiano, pero cuando usted es libre de la entidad que usted fue libre, esa entidad regresa de tiempo en tiempo, regresa, y cuando viene ve que en ti habita Cristo, dice, yo me voy. Pero la Biblia dice que ellos vuelven, que el Señor reprende, y esas son las tentaciones, cosas pasadas que vuelven hoy en día, esa tentación pasada que el Señor reprenda. El ataque viejo que regresa. Bendito sea el Señor. Hay quien por ahí no lo cree, pero yo estoy leyendo acá lo que dice la palabra de Dios. Y entonces dicen, vamos a hacer algo peor. Se va a buscar otros 7 espíritus peores, o sea, con más autoridad y más poder diabólico que el que ese tiene. Y vienen y dice, y entrados, mira esta palabrita, qué interesante, entrados, posesión y endemoniamiento. Eso significa la entrada de esos demonios. Los que dan lugar al diablo se vuelven morada del diablo y empieza entonces lo que es la posesión y el endemoniamiento. Santo Dios, bendito sea tu nombre, papá. Toma otros 7 espíritus peores que él, entran, moran allí, hacen esa vida, ese que era templo del Espíritu Santo, ahora moran demonios ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y dice, así también acontecerá
a esta mala generación. ¿A qué generación le está hablando? La pregunta. ¿A qué generación le está hablando? A una generación mala. ¿Y dónde podrá estar esa generación, amado? Dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. Me testificaban el otro día que había una iglesia aquí en Cuba de que todos usan tatuajes y de que se enseña, ¿la has oído? Y que enseñan que se pueden tatuar. La Biblia dice que no se marcará el cuerpo, que no se rayará el cuerpo. Yo imagino que tomen el texto de Corintio, ponme como una marca sobre tu brazo, y lo malinterpretan completamente para enseñar que sí se pueden usar tatuajes. Parecerá algo atónito, pero ¿qué cosa es esto sino gente que le está dando lugar al diablo? Innovando, doctrinas innovadoras, enseñanzas innovadoras, nuevas, que lo que hacen es sembrar el error. Y entonces viene el Señor y dice, profundidades de Satanás. Y es el tercer paso, dar lugar, endemoniamiento, y vienen entonces las profundidades. Nadie llega a la profundidad desde la orilla, se necesita introducirse hacia el mar para llegar a la parte más profunda. Las profundidades de Satanás es una gente que se va introduciendo, se va metiendo con el diablo poco a poco hasta que llega a las profundidades. Y mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 8 versículo 44. El Señor habla y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pertenencia. El que llega a las profundidades ya pertenece. Lo mismo está que esté en un lugar donde se haga hechicería o esté detrás de un púlpito de una iglesia evangélica cristiana. ¿Puede un ministro estar en las profundidades de Satanás? Sí puede estar. Sí puede estar. Y basta solamente con dar lugar al diablo. Basta solamente con dar lugar a un pecado. No en vano el Señor nos dice que nos guardemos en santidad. No en vano el Señor nos manda a sobre toda cosa guardada, guardar el corazón. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es lo que hacen los que habitan en esas profundidades. Son del diablo y desean hacer el deseo del diablo. Cuando habla mentira, dice acá la palabra, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Las profundidades de Satanás son doctrinas de mentira que se están predicando hoy en día a la gente, haciendo que la gente se pierda, no se salve. Y como dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros, que introducirán, mira las profundidades de Satanás acá. Mira lo que dice la Biblia, lo que se refiere a la Biblia, a esto se refiere la Biblia. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 es el texto que nos catapulta al entendimiento de lo que es las profundidades de Satanás. Herejías destructoras introducidas encubiertamente. Y están los que están ya enredados en este problema. Están ya tan ciegos que cuando se manifiestan estos lobos rapaces, estos falsos maestros y profetas, se manifiestan y los frutos les salen de su falsedad. Estos que están ya engañados y enredados no lo quieren ver, lo ven,
pero no lo quieren ver. Y los defienden, en vez de tomar la Biblia y defender lo que dice la Biblia y decir, y esto le dice la Biblia, y lo que estoy viendo en esta persona es contrario de lo que veo en la palabra de Dios. No, los defienden. Los defienden. ¿Por qué? Porque ya el veneno ha sido introducido y habrá oportunidad para gente así. Habrá oportunidad para gente que está enredada a esta altura. Bueno, creo yo por la palabra que si se arrepintieran verdaderamente y dieran frutos de arrepentimiento. ¿Cuál es el verdadero fruto de arrepentimiento? Apartarse de ese pecado. Pero el problema es que hay que dejar muchas cosas. Hay que dejar muchas cosas para apartarse de ese pecado. Hay que dejar muchas cosas que les va a doler. Bendito sea el Señor. Este mandamiento, le dijo Pablo a Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Ejemplos bíblicos de gente que estaban sembrando herejías destructoras. Himeneo, Alejandro, Pablo diciendo, se los entregué al diablo para que aprendan a no blasfemar. ¿Con qué estaban blasfemando ellos? Sino en contra de la palabra de Dios. Y le dice a Timoteo, en cuanto a ti, milita la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo que estos están enseñando y los hizo naufragar. El Señor te está hablando a ti. Conserva la sana doctrina para que no naufragues. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se manifiestan estas herejías destructoras, estas profundidades de Satanás? ¿Cómo se manifiestan en contra de la iglesia? Acuérdense cómo empezamos. El secularismo es lo mundano colado en la iglesia. El ejemplo que pusimos, que decían que se pueden tatuar y todos están tatuados y no hay problema, el tatuaje, la moda, es un secularismo. Es una enseñanza mundana que hace años se veía mal, ahora es moda y ahora se predica y se enseña en iglesias que no son más que errores, congregación de personas que están viviendo en un error doctrinal. La Biblia define lo que es el mundo como Egipto. Egipto, tipo del mundo. Las prácticas del mundo dentro de la iglesia serían como las prácticas de Egipto. ¿Y qué dijo el Señor al pueblo de Israel cuando dijeron, queremos que tu presencia vaya con nosotros? El Señor dijo, quítense todos los zarcillos, todos los anillos, todos los pendientes, todas esas cosas que trajeron de Egipto, se las tienen que quitar. Si la iglesia quiere ser llena de la presencia de Dios, mira, esto no se trata de que el culto se toque lindo la música, o el que canta, cante bonito, o el que predique, predique lindo. Se trata del que cante, adore en espíritu y en verdad. El que toque, lo haga en espíritu y en verdad. Y el que predique, lo haga conforme a las Escrituras. Pero para lograr eso hay que quitarse los adornos de Egipto, hay que quitarse la mundanalidad, hay que quitarse la carne, bendito sea el Señor, que es tipo de ese amor por las cosas del mundo, por la vanagloria de la vida. Las prácticas de Egipto son tipo del mundo con sus hechicerías. Una iglesia mundana es una iglesia hechicera. Bendito sea el Señor. Una iglesia mundana es una iglesia
hechicera. Iglesia hechicera, vamos a vertir aceite por las calles, vamos a echar sal para que reprendamos al diablo. Eso es hechicería, eso es espiritismo. No sé, es que me da. A veces pienso, ahorita empiezan a decir, ponte un collarcito, ponte una tirita roja, que eso es tipo de la sangre de Cristo. No sé, a lo mejor ya anda por ahí gente haciendo esa locura. Pero es que en Israel venden mercadería con cosas espirituales, cosas que el Señor tomó el látigo. Venden unas cositas que tienen palabritas en hebreo y son un amuleto que es para tú comprarlo, te lo dan con una hoja, con una oración que tú tienes que decir y pegarlo en la puerta de tu casa para que venga la bendición de Dios para tu casa. ¿Qué es esto? Hechicería. 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 Eso es en Israel. Aquí en Cuba tenemos, ¿qué cosa? El guano bendito. Lo mismo. Hechicería. ¿Qué diferencia hay entre el pescadito con unas letras en hebreo al guano bendito? Ninguna. Bueno, es que uno tiene más calidad que otro. Sí, me imagino en materiales de construcción, pero son hechicerías. Son hechicerías. Cristianos que compran una pegatina, Jehová bendice mi cocina, y la pega en la cocina para que la bendición de Dios venga para la cocina, amado. En mi cocina yo tengo uno, ¿verdad? En mi cocina tenemos uno. Sí. En la puerta de la casa, Dios bendiga este hogar para que la bendición de Dios venga para la casa. ¿No serán esos amuletos? Pregunto yo, no sé, pregunto yo. El que lo hizo, ¿con qué intención? Ahora ya el pastor, vamos a arrancar todas estas cosas de la casa. Vamos a analizar, vamos a ir más allá. Según con el corazón, con la intención que se haga. Yo tengo puesto uno en la puerta de mi casa para identificar mi casa, para que la gente sepa, aquí hay una casa cristiana. Esa es la intención mía. Pero la intención mía no es la intención de todo el mundo. Entonces yo quiero generalizar, por lo menos en esta congregación, que sepamos que cuando hagamos algo, ¿con qué intención se está haciendo? Amén. ¿Con qué intención se está haciendo? Jehová bendiga mi cocina, porque esa es mi oración. Señor, bendice las despensas. Pero no es que si yo quito ese amuleto, entonces no está la bendición de Dios. No, cuidado. Cuidado, no sea que pongas el Jehová bendice mi cocina y tu cocina esté pelada. Y hagan entonces como los idólatras, que cuando no les respondió el ídolo, le apagan la vela. Y hay cristianos que cuando Dios no les responde lo que quieren que responden, hasta se apartan de Dios y se van de la iglesia. Dios no es un ídolo. Y Dios reprendió a Israel por tratarlo como los dioses de Egipto. Tentaron al Señor en el desierto porque se creyeron, le decían, mejor es volvernos a Egipto. Que no podemos faltar el respeto al Señor. ¿Qué advierte Dios? Jeremías 42 del 18 al 19. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros. ¿Por qué? Cuando entraréis en Egipto, cuando entraréis a Egipto y seréis objeto
de exatración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no volveréis más a este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabéis que ciertamente yo los aviso hoy. Bendito sea el Señor. Perdónenme por buscar esta versión de la Biblia, pero esta versión me impacta en cuanto a esta declaración que hace Dios. La ira se derrama para los que entran en Egipto, a los que dan lugar al mundo, a los que se van para el mundo y se apartan de Dios, a los que siendo cristianos colindan con el mundo, porque hay quien va para el Egipto, pero hay quien entra. Ir a Egipto es un trayecto, entrar en Egipto es porque ya llegaste. Hay cristianos que tienen planificado apartarse o no saben qué será de su vida cristiana de aquí a 10 años, si estará o no en la iglesia. Amados, no planifiques ir a Egipto. Lo que vas a encontrar es maldición, objeto de desatración, de espanto, afrenta. El mundo no va a ofrecerte nada más que destrucción. No vayas a Egipto, dice el Señor. Esto es un aviso que yo estoy dando. Es un aviso que el Señor está dando espiritualmente. Es un aviso que el Señor da a su iglesia. No vayas al mundo. No te apartes de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué obtiene la persona que va al Egipto espiritual? ¿Qué obtiene la persona que siembra ese mundo en su corazón? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres eran los sacerdotes hechiceros de Egipto, que combatieron contra Moisés cuando Moisés lanzó la vara que Dios la volvió serpiente. Janes y Jambres imitaron diabólicamente ese milagro. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos también resisten a la verdad. O sea que el cristiano que se empieza a mundanalizar, el cristiano que se empieza a alejar de Dios, empiezan a resistir a Cristo. Empiezan a oponerse a Cristo, resistir la verdad. Ya no es que dejaste de venir a la iglesia un día u otro, ya es que ves porciones de la palabra de Dios y no quieres obedecerla. Empiezas a buscar lo que te conviene en la Biblia. Empiezan a hacer bibliomancia, a ver qué versículo me toca en el día de hoy, y pones el dedo. A ver qué me dice Dios y pones el dedo. Quizás Dios un día te hable de esta manera. Yo no digo que no, porque para Dios no hay nada imposible. Dios usó el Urim y el Tumim, las piedritas que se tiraban, y Dios hablaba por la suerte. Pero no es que Dios siempre iba a usar esa técnica. Lo hizo con los sacerdotes, pero ahora derramó su Espíritu Santo para hacernos comprender claramente su voluntad. Entonces, como Janes y Jambres, sacerdotes de Egipto, resistieron a Moisés. Moisés es tipo de la ley acá. Moisés es tipo de la revelación que había, los mandamientos que Dios había dado. Cristianos resistiendo la verdad. Cristianos resistiendo al Señor. Y mira el producto, mira el resultado. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Corrupto, una mente sumergida en el pecado, suspenso delante de Dios. Gente que van a decir, que van a escuchar que su nombre no está escrito en el libro de la vida, porque está en suspenso. Desde la tierra van suspensos, porque han dado lugar al mundo. Para la iglesia, ¿qué dice Pablo? Pero persiste tú
en lo que has aprendido. Persiste, tú dile al que está a tu lado, persiste en lo que has aprendido, persiste en la sana doctrina. Díselo, persiste en la sana doctrina, persiste en la sana doctrina. Bendito sea el Señor. Persiste en la sana doctrina. Para muchos de los nuevos la sana doctrina la llaman fariseísmo, clasismo, cosas arcaicas, monja. Te van a decir cualquier cosa, cristiano. Persiste en la sana doctrina. No corras detrás de los que se pierden. Desea como niño recién nacido, dice el apóstol Pedro, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Las profundidades de Satanás, enseñanzas que adulteran la palabra de Dios. Pero dice el Señor a su iglesia, desea la leche no adulterada, desea la palabra no adulterada, la palabra pura. Escrito está la traducción correcta, la interpretación correcta. La interpretación de la Biblia no es lo que Alain dice que dice el texto. La interpretación no es lo que fulano dice que dice el texto. La interpretación no es de carácter personal. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia se enseña a sí misma. Así lo diseñó Dios. Uno de los ejemplos de que este libro es un libro inspirado por Dios. No hay necesidad externa de una explicación. La misma Biblia explica los propios textos, sus propias interrogantes. Ella misma se da respuesta. ¿Para qué tenemos que desear la leche espiritual no adulterada? Pregunta, respuesta. Para que por ella crezcáis para la salvación. Las profundidades de Satanás hacen que los creyentes de esa doctrina se pierdan cada vez más. Pero los que toman de esta leche espiritual no adulterada van a crecer día tras día para la salvación. Pero esta leche es para los que han gustado la bondad del Señor, para los que han gustado la benignidad del Señor. No vamos detrás de un predicador. Usted no va detrás de Alain. Usted no viene aquí porque yo hablo bonito. Usted viene aquí porque está siguiendo los pasos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Pero estas doctrinas que tienen un trasfondo satánico, esto no es otro invento, el trasfondo es satánico. Doctrina como los decretos, la doctrina de los cristianos diciendo, decretamos en el nombre de Jesús. ¿Y qué cosa es esto sino la arrogancia diabólica? El diablo queriendo ser como Dios. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Los decretos de Dios sí se cumplen. Dios dice y se hace. Bendito sea el Señor. Los decretos del hombre no. Ni tampoco los decretos del diablo. Porque no tienen ese poder ni autoridad para decretar. Pero la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Amado, no confunda el agua con el aceite. No confunda el agua con el aceite. Nuestro reinado es para que reinamos juntamente con Cristo y eso se ha de manifestar pronto en el nombre de Jesús. Se ha de manifestar pronto. Sí, ven Señor Jesús. Pero en este momento somos extraños en esta tierra. Somos, como dice la Biblia, peregrinos en este momento. Somos el avance del reino, el anuncio del reino, el anuncio de nuestro Salvador. En aquel día reinaremos juntamente con Cristo. Los decretos no son más que la arrogancia diabólica en el corazón de personas que aún tienen carne por crucificar. La superfe, el otro movimiento, la mentira en nombre de la fe, la superfe, cristianos visualizando, teniendo técnicas de visualización. Esto es espiritismo. Si lo creo, lo visualizo para que se materialice. Sí, hermano.
Sí, hermano, eso es espiritismo. Eso es hechicería. La superfe, movimiento pare de sufrir, manipulación. Movimiento pare de sufrir. Hasta hay iglesias de pare de sufrir actualmente. Manipulación de las personas. Niveles en los ámbitos espirituales. Enseñanzas que enseñan los niveles de unción, de gloria, la doctrina de la aceleración, bueno, etcétera. Hay mucho invento en cuanto a la doctrina. Psicología cristiana. Psicología, si ustedes se acuerdan acá en Cuba, el movimiento G12ista, los G12, ellos aplicaban las secciones de retroceso mental para perdonar y ser libre. O sea, en un cuarto cerrado se ponía una persona con la otra persona y entonces hacían como una especie de actuación, que si tu tío te violó, yo voy a ser como tu tío, ven, siéntate en mis pies, yo te voy a pedir perdón, cosas como esta. ¡Ay, Señor! Psicología cristiana para sesiones de retroceso, para perdonar y ser libre. Error. Movimiento de liberación espiritual. Todo es demonio. El demonio de la intriga, demonio de miedo, demonio del clip de video, demonio del micrófono, demonio del ventilador, demonio del óxido, demonio, y todo es demonio. Se fundió el bombillo, reprendemos el demonio que funde bombillo. Así, amado, esto es espiritismo, esto es brujería. Enseñan que los cristianos pueden estar endemoniados. No puede ser posible, porque si el Espíritu de Dios habita en ti, no hay demonio que pueda estar cerca de ti. De que ataquen es otra cosa, pero que habiten no puede ser. Si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si te sometes a Dios, huye el diablo. Pero este movimiento de liberación espiritual enseñan que hay cristianos que están endemoniados, que si estás enfermo hay que ministrarte liberación, echar fuera demonios, que bueno, invalidan con esta doctrina el perfecto sacrificio de Cristo. Están diciendo, el sacrificio de Cristo no está completo. El Señor reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Enseñanza de los misterios. O sea, brujería, enseñan de la brujería. Hay enseñanzas que se ponen predicadores a hablar de la brujería. Y este palo se usa para esto, y así se hace el hechizo para esto, así se amarra a una persona, así, y empiezan a enseñar las fórmulas. ¿Para qué se hace esto? Obviamente para que un tibio o un frío, para que un carnal empiece a hacer brujería. Y los mismos que han enseñado estas cosas, luego los ve que se apartan de Cristo y vuelven a ser brujeros. Se vuelven a la brujería. Porque nunca se convirtieron. Porque si tú te conviertes, si tú te vuelves al Señor, si tú te arrepientes, tú esas cosas ni hablas de esas cosas, eso es basura. Te avergüenza de esas cosas. Cuando testifica, Dios me salvó de la hechicería. Me salvó. No tengo que hablarle nada de eso, al revés. Lo que tengo que hacer es olvidar. Señor, limpia mi mente. Y decirle a los otros, salgan de ahí. Pero ponerte a enseñar de la brujería. No, amado. ¿Qué es eso? También enseñan de las otras religiones falsas. Toman, y por esta razón, hasta hay cristianos. El cristiano no, hay gente que dicen que hasta son judíos. Hasta son más cubanos. Cuando la generación que va para atrás viene del negro esclavo que vino de África. No, pero ellos son judíos. Porque el verdadero judío es el que es el de corazón. Y entonces, toman ese texto para entonces volverse a la ley judía.
cuando Cristo nos hizo libres y nos manda en su palabra el Señor que estemos firmes en esta libertad. Bendito sea el Señor. Vamos a parar, vamos a terminar acá porque aquí sigue. Bueno, la semana que viene vamos a estar hablando sobre la confesión positiva. La confesión positiva. ¿Qué dice la Biblia acerca de la confesión positiva? Porque sabe usted que hay cristianos que hablan y dicen, no, porque no podemos hablar esto porque si decimos esto, luego pasan las cosas malas. Vamos a hablar sobre esta confesión, la confesión positiva, el positivismo, la confesión positiva. ¿Hasta dónde tiene el poder nuestra lengua? Amén. No sea que estemos cayendo en el error de lo mismo que si pasa un gato negro y eso te da mala suerte. ¿Cómo se llama eso? Superstición. Y una cosa es confesar con la lengua algo y otra cosa es la superstición dentro de la iglesia. Vamos a combatir todo lo que es superstición. Va a estar bueno, no falte.